Buenos días y bienvenidos Alberto. Hola. Y Mario a La Mañana en Casa. Petro un poco los presentaba con este título del libro, pero sí, me imagino que orgullo... ¿Voy a agregar algo, si sí, me permitís? Por músico supuesto. Y escritor. Y escritor, perfecto, porque perfecto. Co-escribimos este libro y yo escribí otro sobre la comparsita, o sea que ya me recibí de escritor también. Ya está recibido de escritor. Y escribir sobre estos dos hitos tan culturales y tan importantes en la historia de nuestro país, que por ejemplo la comparsita, pero ahora el Estadio Centenario, ¿no? Qué claro, importante. Por eso mismo escribí sobre ellos dos, porque escribimos sobre esos dos, porque son cosas uruguayas visibles desde el exterior. ¿Ustedes saben qué es lo más importante que hace Uruguay a nivel mundial? Y bueno, me imagino que jugar al fútbol, ¿no? Bueno. O exportar jugadores de fútbol. Eso sí, pero... Carne y jugadores de fútbol. Bueno, la carne justamente me va a recibir. Uruguay produce el 0,6% de los churrascos del mundo. O sea que es una cantidad bastante pequeña. Sí. Después, todas las demás cosas que produce Uruguay son mucho menores. Por ejemplo, produce 1/1000 de la pasta de celulosa que se produce en el mundo. 1/1000. 1/1000, sí. Pero todo eso cambia cuando hablamos de fútbol. El fútbol es el fenómeno uruguayo más visible en el mundo entero, ¿no? Hay 5 cosas, si las puedo enumerar. Por supuesto. Gardel, la comparsita, el fútbol, la tragedia de los Andes y el expresidente Mujica. Son las 5 cosas conocidas en el mundo, pero no hay más. ¿Gardel es conocido como uruguayo? Gardel es uruguayo, por eso digo que es, o sea... Más allá de todas las discusiones que haya. Bueno, pero es conocido en el mundo, es indiscutible. Bueno, si es uruguayo, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Entonces, nosotros pensamos que este libro trata uno de los temas más importantes del Uruguay, porque el Estadio Centenario es el objeto físico, vamos a decir, la estructura, el edificio uruguayo más visible desde el exterior, que es lo que nos interesa al Uruguay, las cosas que son... ¿Cómo nos ven desde el exterior? Porque nosotros somos un país con muy poca visibilidad. Entonces, cualquier elemento que nos haga visible es invaluable para nosotros. O sea, cualquier turista que llegue a la ciudad de Montevideo, antes de ir a ver el Palacio Legislativo, quiere ir al Estadio Centenario. El Museo del Fútbol es el museo más visitado del Uruguay, con 80.000 espectadores por lo menos, ¿no? Por lo menos 80.000 visitantes por año, más que cualquier otro museo. Entonces, además, el Mundial, Uruguay le pagó a FIFA el primer Mundial de fútbol. Prácticamente Uruguay lo financió, FIFA no tenía dinero y el Uruguay, en una gesta que se puede tildar de heroica... 9 meses. En 9 meses construyó el Estadio Centenario. En realidad en 189 días de construcción del estadio, desde el 6 de enero del 1930 hasta el 18 de julio en que se inauguró. Antes hubo un periodo de excavación, pero fue en aquel momento absolutamente inédito. Récord total. Además allí se jugó el primer Mundial de fútbol. Y además, como te digo, Uruguay le pagó a FIFA. Uruguay pagó. El estadio costó $1 millón de pesos. 300.000 pesos lo puso AUF. 200.000 pesos la Comisión de Educación Física y 500.000 pesos la Intendencia. O sea que costó $1 millón de pesos en total. Y... para la época era bastante, pero no alcanzó para terminarlo. Quedó inacabado porque se precisaba más plata y no había. Bueno, entonces esa plata se juntó, pero se juntó por la conjunción del esfuerzo de parlamentarios, dirigentes futbolísticos y de la gente. Fue un proyecto país. Entonces, nosotros pensamos que este libro trata de la historia de una de las cosas más importantes que hay en el Uruguay. Un emblema. Un y emblema hablando de emblemas, más allá del Estadio Centenario que se construye en el marco de un centenario tan importante como la Jura de la Constitución de 1830, lleva el nombre por eso, se inaugura ese día, claro. Alberga el primer Mundial de Fútbol, somos campeones, digo, un montón de eso, pero además fue escenario de hechos históricos también para el país y, por qué no, para el mundo, ¿no? La llegada del Papa, esa misa que se realiza allí, bueno, hay cosas que desconocemos, creo yo, a lo largo de la historia y que es buenísimo poder refrescar la memoria, ¿no? Indudablemente, el placer de estar aquí y el libro recoge exactamente todo lo que pasó en el Estadio Centenario. Por supuesto, más allá del fútbol, todo lo que el estadio acogió durante tantos años. El estadio tuvo muchos deportes. En el estadio hubo patín, hubo ciclismo, hubo boxeo, hubo básquetbol.
en aquella cancha de la Platea Olímpica, cuando la Platea Olímpica no era la actual, y en una especie de U dejaba espacio para esa cancha donde jugó Uruguay y donde se disputaron varios torneos federales. Además, trascendió el aspecto deportivo para insertarse como un aspecto identitario de nuestro país, identitario de todos nosotros, porque yo siempre digo que la vida de cada uno de nosotros en algún momento pasó por el Estadio Centenario. Tal cual. Por lo futbolístico, por lo deportivo, por lo cultural, ni hablar de los recitales. Claro. Yo me acuerdo que Paul McCartney, digo, más recientemente, ¿no? antes de irme hice una lista, claro. Rod Stewart, Eric Clapton, Aerosmith. Aerosmith, sí, figuras mundiales. Pink Floyd, estuvo... En estos últimos, creo que en estos últimos 20 años también recibió como artistas de una talla mundial. Pero además, solo desde el punto de vista futbolístico, el Estadio Centenario es uno de los 2 o 3 estadios del mundo, si no es el primero, con una historia más rica a nivel de finales de campeonatos mundiales, finales de Copas Libertadores, finales de Copas intercontinentales. La primera se jugó acá, ¿no? Sí, la primera se jugó Peñarol Real Madrid. Real Madrid 0-0 acá y Real Madrid nos metió 5 allá. Pero después nos vengamos escrupulosamente con goles de Spencer y Joya en el propio Chamartín. También tuvo eso, ¿no? La gran mayoría de los partidos del fútbol uruguayo se jugaron y se jugaban y hasta el día de hoy se siguen jugando quizás en menos cantidad en el Estadio Centenario, ¿no? Sí, en aquella época era el único escenario, digamos. Todos los partidos importantes iban al estadio. Además, en el estadio se disputaron definiciones de otros países. Copas Libertadores donde no participaron equipos uruguayos. Chile y Perú, cosa que poca gente sabe, disputaron su participación para el Mundial del 74 acá. Mira. La definieron en el Estadio Centenario. Y así podemos seguir sumando. La final Racing Celtic de la... Bueno, esa fue a nivel de intercontinental y a nivel de Copa América rápidamente. Estudiantes Palmeiras, Independiente Colo-Colo, todos que no participaban, equipos uruguayos. Cuando sumé los recitales, antes de irme hice una lista, ya estaba arriba de los 49. Imponente. Vino Paul McCartney donde nos decían que no podía venir un ex Beatle, Roger Waters, los Rollins. Guns N' Roses. Y después todos los nuestros. Rada, Jaime Ross, la vuelta de los olimareños con lo que significó no solo musical. La Vuelta de Citarrosa no fue en el estadio, pero después sí, vino al estadio también. Pero después vino al estadio también, así que completamos el ciclo de los autores uruguayos. Y bueno, el libro intenta recoger el contexto de la época, la Copa del Mundo, todo lo que pasó. Y ahora vamos a lo cultural, las llamadas en el Estadio Centenario, el desfile de carnaval en el Estadio Centenario, todo eso y mucho más. Claro. Qué importante eso para la cultura y me imagino, yo los siento súper apasionados con el tema y me imagino que lo investigaron un montón y ahora hay ciertas controversias con la situación de armar o no un partido del Mundial del 30, si se le da la importancia que merece a Uruguay, al Estadio Centenario en el 2030 para hacer ese partido. Es uno de los objetivos por los cuales nosotros ahora le compramos a la editorial todos los libros porque consideramos que es un libro demasiado importante para dejarlo librado. No vamos a nombrar a la editorial por decencia, pero que no le estaba dando la importancia que el libro merece. Entonces compramos todos los libros que se van a vender en el Museo del Fútbol. Los libros que quedaban, ¿no? Y los vamos a vender nosotros, que son bastantes. En el Museo del Fútbol se van a vender y también se van a vender privadamente, nos lo piden por un teléfono que capaz que lo podemos decir. Sí, por supuesto, lo decimos y lo dejamos en pantalla. ¿Lo digo ahora? Sí, sí. 099-2740-43. 099-2740-43 y lo vamos a poner en pantalla. Exactamente. Si nosotros nos lo compran por transferencia o por Mercado Pago y nosotros se lo enviamos por correo. ¿Cuánto tiempo le llevó la estructura del libro, la investigación, desde que se juntaron y dijeron, che, vamos a escribir un libro del estadio que falta esa historia capaz que recopilada en una sola edición, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevó todo ese armado? Y me imagino que no es, o sí, antojadiza la fecha que se elige, ¿no? Porque estamos a un mes que se cumplían los 95 años del Estadio Centenario, pensando y visualizando lo que va a ser el 2030 también. Se cumplieron 95 años del estadio. Se cumplieron el 30 de julio 95 años del triunfo de Uruguay. Bueno, debo decir, para ser honrado, que la iniciativa le pertenece a Mario
que me invitó a coescribir el libro, porque él además, al ser el administrador, el presidente de CAFO. No, el director. El director. Expresidente. Todo Exdirector de CAFO. En aquel momento, quiero decir. Gran presidente. Gran presidente por 20 Bueno, años. pero estaba al mando, Es el único libro que resume toda la historia del estadio y además que tiene acceso al material, a todo el material de archivo que estaba en la CAFO, que resume todas las actas del proceso de construcción, las fotografías de la construcción, está todo en el único lugar donde está todo eso es en este libro. Claro. Entonces, a esto que te referías tú, muy importante, del primer partido del Mundial 2030, ¿no es cierto? Hay varios mitos. En general se mira esto desde una perspectiva negativa, ¿no? Ajá. Como diciendo las dificultades que va a haber la plata, por ejemplo. Yo quiero decir que en realidad la plata yo creo que es mucho más fácil de conseguir de lo que la gente cree. Por muchas razones. Primero porque hay 5 años, ¿no? Después, hay muchísimos edificios, puede haber muchas empresas. Entre otras cosas, Uruguay tiene con China un vínculo futbolístico muy importante. De hecho, en la China hay un pueblo uruguayo del fútbol fundado por Tabaré Vázquez. China eligió 6 modelos de fútbol mundiales, uno de los cuales es Uruguay. Alemania, España, Inglaterra, Argentina, Brasil y Uruguay son los 6 modelos que eligió China para copiar y aprender a jugar al fútbol. Entonces, China tiene vínculos fuertes con Uruguay. En China hay muchísimas empresas, muchísimo dinero. Pero además hay un recurso en el que nadie piensa, que es la suscripción popular. En Uruguay se hicieron muchos edificios, por ejemplo, el Teatro Solís se construyó íntegramente con financiamiento de empresas uruguayas y de la gente. El Hospital Maciel también. El Hospital Pereira Rosell también. O sea, es una práctica común lo que ahora se llama crowdfunding. Eso de que la gente pone, Claro, sí. pone dinero y de gente o empresas. Como una coproducción, digamos, entre la gente y lo... Por eso es tan importante que ese primer partido, que tiene que ser digno, ¿no? Tiene que ser un partido importante y tiene que ser un partido que vea mucha gente. Que sea, por ejemplo, no entre Uruguay, no quiero despreciar a ningún país, no entre Uruguay y, no sé, Costa Rica, sino que tiene que ser un partido, por ejemplo, tampoco va a ser un partido entre Uruguay y Alemania, porque esos son partidos demasiado, pero sí puede ser un partido entre Uruguay y México, por ejemplo, México tiene 100 millones de personas, o entre Uruguay y China, que tiene... China tiene 1.500 millones de personas. Bueno, puede ser un europeo también, ¿o no? Bueno, voy a Podría un ser sorteo, Croacia. ¿no? Sí, Para sí. mí el que No. está más al alcance sería Croacia, pero creo que va a ser un partido entre Uruguay y una selección, digamos, no de primera línea, pero sí muy relevante a nivel de personas, porque es un momento en que el Uruguay va a ser visto por muchísima gente, va a haber muchos periodistas extranjeros, se va a transmitir a todo el mundo, va a ser el primer partido del Mundial 2030. FIFA no puede dejar pasar ese momento. No, porque se cumple un centenario del centenario. Así Claro, que bueno, va a ser... se cumple Y aparte, el Estadio Centenario es el único monumento de fútbol mundial del mundial, fútbol, ¿no? Nombrado precisamente por FIFA. Exacto. O sea, nosotros tenemos una visión positiva de Divino. eso. Entonces queremos incentivar, por medio de este libro y por medio de otras cosas que no queremos todavía publicitar, incentivar que eso se vea de una forma positiva y que se involucre la gente en esto, que nos demos cuenta de que es importante para el país entero ese momento, ¿no? El uruguayo suele, Sí. ponerse con estas cuestiones, ¿no, Maggie? Sí, no, nos ponemos la camiseta para todo y sobre todo en estas instancias, ¿no? Además la Cuando celeste tanto es se pelean. una cosa que une. Sí, ¿no? sí. O sea, Creo que es lo único que nos une. Por eso, es lo único que nos une a todos los uruguayos. Les queremos agradecer muchísimo por esta charla, por algunas curiosidades, ¿no? La torre también del estadio, que tiene todo un detrás, ¿no? Bastante Pero para saber eso, importante, vayan a comprar el significativo. libro. Por Claro, eso ahí mismo. está todo. Hay que... Y te llaman por teléfono, mira, ahí tenemos el teléfono en pantalla, Muchas gracias por 099-274-043. Ahí pueden llamar y obtener este libro, o si no, en el Museo del El Fútbol Museo del también. Fútbol a partir de fines de agosto porque está en remodelación Bien. la parte donde se venden los Muy objetos. bien. Buenísimo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. A ustedes.